Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Empezamos nuestro programa el día de hoy, Visión Vecinal. Bajo los acordes de la música del gran compositor alemán Richard Wagner. Sí, estamos escuchando una de sus grandes composiciones para orquesta sinfónica, sí, que corresponde pues a esta gran obra de las famosas Valquirias, las diosas del Polo Norte, las mejores y hermosas mujeres de tez blanca y de cabello dorado. El gran Richard Wagner, compositor alemán. Bueno, así iniciando nuestro programa el día de hoy. El día de hoy, sí, amigos, hoy es el Día del Niño, ¿eh? Por si acaso, si usted no lo sabe, no está enterado o enterado. Un día como hoy, en el año 1899, hace más de un siglo y 18 años más, nace en Barrios Altos. En aquellos tiempos, en aquellas épocas, Barrios Altos era, por decir, una zona como efecto de comparación, como San Isidro, como Miraflores, donde vivía la gente más pudiente, económicamente hablando, de mucha y ostentosa riqueza, porque era una zona que quedaba muy cerca al Palacio de Gobierno, donde se concentraba el poder de todo el Perú. Y ahí esas casonas que hasta ahora se puede ver y observar, vivía la alta aristocracia peruana. Ahí en ese barrio nace el bardo criollo Felipe Pingo Alba, gran autor y compositor y poeta, quien revolucionó el vals criollo, el vals peruano, originario de los salones de moda de aquellos tiempos en la ciudad luz de París, dándole otra dimensión a esta tonada muy peruana, conocida como el vals criollo o el vals peruano. Entre sus creaciones tenemos nada más y nada menos que ese vals inmortal de los ricos y de los pobres, del amor de un pobre hacia una mujer de origen rico o muy pudiente. Nos referimos a Luis Enrique el Plebeyo, el espejo de mi vida. Cuando uno se mira al espejo y se ve cuán rápido van pasando los años y nos damos cuenta que vamos envejeciendo sin saber y no darnos cuenta. El huerto de Namada, Duquet, De vuelta al barrio, La oración del labriego, Mendicidad, Sueños de opio, El Cañita, Rosaluz, Amelia y muchas más. El gran compositor peruano Felipe Pingo Alba. En 1915 se crea la primera escuela de enfermeras del Perú, o la primera escuela nacional de enfermería en el Hospital de Santa Ana de Lima. Después viene una época trágica en 1934, un día como hoy, la Sociedad de Naciones, o sea, lo que es ahora la Organización de las Naciones Unidas, entrega a Colombia el puerto de Leticia, puerto peruano sobre el Amazonas, que estaba en litigio con el Perú, por esta forma que tuvieron los gringos, los norteamericanos, de apoderarse del Istmo de Panamá, que en aquellos tiempos, en aquellos años, pertenecía nada más y nada menos que a Colombia. Sí, era parte del territorio colombiano, lo que ahora es conocido como el Istmo de Panamá o el país Panamá. Y en esa guerra que perdimos contra la Gran Colombia, contra Colombia, pues fue uno de los fatales errores de los vendepatrias, que tuvieron que entregar ya en forma definitiva este puerto que pertenecía a los peruanos, el puerto de Leticia, que colinda casualmente con
un puerto también de origen brasileño, que está al costadito nomás. Sí, ahí donde se reúnen las tres fronteras, Benjamín Constant, Santa Rosa y Leticia, que he tenido la oportunidad de surcar el río Amazonas y visitar esos lugares hace muchísimo tiempo atrás. Hermosos lugares, hermosos sitios que perduran en mi memoria y en mis recuerdos. Bueno, esta es la historia del Perú. 1939, el concurso organizado por Aurelio Collante, La Voz de la Tradición, en el Teatro Apolo de Barros Altos. Todavía Barros Altos en aquellos tiempos todavía era un lugar chic, un lugar de moda. Sí, Jesús Vázquez, la reina de la canción criolla, se adjudica el título de la reina de la canción criolla un día como hoy, en 1939. Estaba chibola, casi una niña, Jesús Vázquez. Después la creación del Museo Histórico del Castillo Real Felipe del Callao, en 1945, un día como hoy, 18 de julio. Y en 1962, época nefasta, tenía en aquel tiempo 9 años, golpe militar, derroca al presidente Manuel Prado, acusado de parcialidad ante el proceso electoral de asume la presidencia Ricardo Pérez Godoy. En aquellos tiempos, estoy hablando de lo que era, pues, las elecciones presidenciales de aquel tiempo, en 1962. Hubo una componenda entre Manuel Prado y Víctor Raúl de la Torre, y le otorgaron o le dieron la oportunidad para que él fuera en aquel tiempo presidente del Perú, Víctor Raúl de la Torre. Pero sucede que había un pacto secreto entre los militares peruanos de aquellos tiempos, de aquellos años, de que había una promesa, una especie de juramento entre ellos, de que nunca el APRA debería gobernar el Perú, porque el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, sus siglas APRA, 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 ya después vamos a dar a conocer cómo se inicia este nombre. Resulta que los militares peruanos estaban recordando siempre de que el APRA se alzó en armas en la ciudad de Trujillo por los años 30 y que dio pues a la llamada Revolución de Trujillo, donde muchos militares de aquellos tiempos perdieron la vida, que fueron asesinados, dícese masacrados por las huestes de este levantamiento conocido como la Revolución de Trujillo, y había pues una especie de encono, de ira, de cólera, y que ellos hicieron un pacto secreto y un juramento entre los militares, entre las generaciones de los militares que posteriormente a esta revuelta, a esta revolución originada en Trujillo, resulta que prometieron y juraron de que el APRA jamás sería gobierno en el Perú. Cosa que con los años y con los tiempos eso no sucedió. La voluntad popular los eligió. Y en aquellos tiempos, en el año 1985, un 28 de julio, un joven político, ¿sí? De casi 36 años por aquellos tiempos, juramentó como presidente del Perú. Me refiero a Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Y la promesa hecha por los militares quedó pues, o mejor dicho, cayó en el vacío. Bueno, amigos, estas son las formas de recordar lo que pasó en el Perú, efemérides que debe usted saber y conocer si usted es joven y no ha leído algo de lo que pasó y sucedió en este país, en nuestro país, que en estos momentos se está viviendo una gran crisis de carácter dimensional, de grandes proporciones con respecto nada más y nada menos pues a lo que es el Poder Judicial, el Parlamento de la República, llamada Congreso del Perú, como también en diferentes estamentos del Estado, llámese el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio Público, donde se han encontrado pues grandes deficiencias y entre las deficiencias altos índices de corrupción.
voy a poner mi Facebook o mi Facebook aquí en mi smartphone para también estar haciendo un chequeo y de esta forma también interconectarme, como pienso y estoy seguro de que ustedes también se están interconectando en estos momentos, mis estimados amigos. 10 de la mañana con 19 minutos y quiero dar un alcance de que parte de este libro, o sea, vamos a hacer un análisis, un comentario de este libro, que se llama El retorno de los incas, hecho por Pedro Felipe Cortázar. Interesante, es un libro premonitorio, que mucha gente al leerlo pensó de que esto iba a ser cierto, y resultó cierto, de una u otra forma. Fue escrito con años anteriores a la llegada de Alejandro Toledo Manrique, y que este sea, pues, presidente del Perú. Y lo vamos a leer, y también nos va a sorprender como el libro que leímos el día de ayer con respecto a cómo pensaba el Partido Aprista peruano en contra, o cuál era su opinión en contra, o me refiero con los ciudadanos de origen japonés y sus descendientes en el Perú. Un momentito. Estamos poniendo nuestra música de fondo y un poquito de agüita para suavizar un poco la garganta. Estábamos hablando y comentando de lo que está pasando en los estamentos importantes del Estado, llámese Poder Judicial, llámese Ministerio Público, llámese Congreso de la República y llámese Ministerio de Economía y Finanzas, donde los alcaldes, muchos de los alcaldes del Perú han dado sus comentarios, sus reclamos, sus denuncias, que también ahí se les cobra o se les pide coimas para darle obras o trabajos para el desarrollo de sus ciudades y sus pueblos. Amigos y amigas, creo que es el tiempo de organizar una gran marcha que incluya también a los peruanos que vivan en el extranjero y que vengan, porque ellos cuando están en el extranjero reciben las informaciones y las noticias de nuestro querido Perú. Y bueno, y ven y anotan con desagrado: qué bien que me fui del Perú, qué bien que estoy lejos del Perú. Bueno, pero el recuerdo en el corazón siempre queda de que el Perú también debe de cambiar, y debe de cambiar urgentemente, rápidamente, porque con estos tiempos acelerados en el tiempo, estamos viendo que vamos a cumplir 200 años, y en estos 200 años lo único que se ha hecho es el retroceso y la venta por partes de nuestro querido Perú, de nuestro querido país, y eso pues nos embarga una tristeza que llevamos en nuestros corazones. Parece que todavía no tengo la habilidad de los jóvenes de ahora, ¿no? Cómo manejan y se interconectan y cómo están con el WhatsApp, con el Messenger o chateando también con estos aparatitos, ¿no? Qué difícil se me hace. Bueno, los años no pasan en vano.
Los niños son más hábiles manejando esto. Increíble. Increíble, pero cierto, ¿no? Cómo nos llevan kilómetros de distancia en el manejo de estos aparatitos. Bueno, ya estoy con la práctica, sigo aprendiendo. Hablando de la corrupción, como es arriba y es abajo, me he puesto a pensar detenidamente y con bastante profundidad si arriba se hacen estas cosas nefastas, oscuras, tristemente célebres, porque hay avivatos, ladrones de cuello y corbata que llegan a un cargo y se enseñorean en el cargo y piensan de que son personajes inamovibles, que ellos nomás serán los únicos que tienen la autoridad plena de seguir y conseguir malamente, malévolamente la fortuna en un cargo público, un cargo que pertenece a todos los peruanos. Y ellos en su vanidad, en su falsa vanidad, creen de que nosotros somos escasos de inteligencia y no sabemos discernir o interpretar lo que pasa y ocurre arriba en las últimas instancias del poder. Pero hablando de cómo es arriba, cómo es abajo, me refiero nada más y nada menos, amigos, y me pregunto yo, y digo yo, ¿cómo será el manejo de las municipalidades, que es prácticamente un gobierno, una administración en pequeño, ¿sí? En pequeño. ¿Y qué cosa han hecho los alcaldes y en compañía de ese séquito llamado regidores en estos últimos 12 años, que prácticamente ellos de una u otra forma han hecho uso y abuso del poder? Sí, los regidores que acompañan a un alcalde es como una especie de pequeño parlamento, donde su función y la obligación que ellos tienen es fiscalizar la debida administración de un municipio o de una alcaldía, en este caso, cualquiera que se ubique pues en cualquier parte del Perú. Esa es la función de los regidores. Pero si hay un manejo siniestro, un manejo malévolo de estos personajes que se van reciclando o se van cambiando de camiseta para seguir siendo los mismos alcaldes de siempre, porque en el Perú, dicho sea de paso, no hay una convicción verdaderamente políticamente hablando, de lo que es el amor a un dogma, a un partido político, porque hemos visto en estos últimos años cómo se han ido reciclando y cambiando muchísimos políticos que no tienen mayor amor al Perú que solamente el amor de llenarse llenarse los bolsillos, llenarse y pensar que es el tiempo de la gran cosecha y en esa cosecha pues volverse millonarios de la noche a la mañana, como este señor, este nefasto juez, ¿sí?, de un alto rango en la ciudad del Callao, en el puerto del Callao, este señor que ha denigrado la función de un juez, donde le ponía precio a todos los casos que llegaban a sus manos. Ahí están los audios. Él podrá decir no, pero hay personas en su entorno que en algún momento hablarán y dirán que eso es verdaderamente cierto. Así que no me vengan con el San Benito que yo no sabía, no estaba enterado, que el segundo de a bordo, el tercero o el cuarto de a bordo estaba haciendo lo que le haga gana y yo no estaba enterado.
Porque ¿para qué es jefe? ¿Para qué es el que gobierna un aparato judicial, no? Es para que alguien que le sigue en la línea de sucesión le esté advirtiendo o le esté también haciendo el trabajo sucio, como lo hacen en diversas partes del Perú los famosos secretarios de juzgado, que es el puente entre el litigante o los litigantes, entre los abogados y el juez. ¿Cuántas cosas no se habrán visto pues en el Palacio de Justicia? Gente que sale llorando y gritando a los cuatro vientos: Señor, Dios mío, si esto es justicia, ¿qué clase de justicia hay en el Perú? Pero no sabemos cómo se arregló el problema de este litigante, de esta persona que denuncia la injusticia y la justicia se la revierte. Y qué desazón, qué corazón destrozado al salir a las puertas de salida del Palacio de Justicia, donde nunca parece que hubo justicia. Ese es el dolor que lleva en el alma muchísimos peruanos y que están viendo, los que han tenido problemas judiciales, y que sabían y estaban seguros, completamente seguros, de que se les iba a hacer justicia y que iban a ganar un juicio. Y de la noche a la mañana todo se revierte, el mundo se le hace trizas, se le cae el cielo, y cómo queda esa persona golpeada en su espíritu, en su alma, y sobre todo en los malos recuerdos de su mente. Esa es la justicia en el Perú. Yo he tenido casos muy tristes y terribles, y decía yo: Guillermo, si tú vas a hacer una denuncia, si tú vas a denunciar el maltrato que hicieron contigo, la maldad de golpearte, de humillarte, de torturarte, mañana más tarde va a haber un juez coludido a los que yo iba a denunciar, y después todo se iba a revertir. Mejor, decía, llevar mi cruz en el hombro y mirar siempre de frente, con la frente en alto, porque Dios, al final de cuentas, se encarga de todo. Él, con su ojo avisor, con su ojo omnipotente, está viendo lo malo que se hace o ha hecho una persona. Esa es la verdad de la vida. A final de cuentas, tenemos que pagar la factura. Como en el caso del señor Vladimiro Montesinos Torres y de Alberto Fujimori, que nunca en su vida pensaron estar presos, estar detrás de las rejas, en cárceles doradas, pero estar ahí confinados las 24 horas, sin salir de un recinto, estar como conejos encerrados y no saber a dónde ir y a dónde meterse. Esta es la verdadera vida que nos da el karma y el dharma cuando obramos mal. Sí, obramos mal en la vida, y siempre con el tiempo uno va a recibir los golpes al hígado, los golpes invisibles que nos van a poner tristes hasta el día que nos toque cerrar los ojos para siempre. Ahí está. Por eso digo, podrá tener dinero, fortuna, todo el oro del mundo a sus pies, pero eso no se va a llevar absolutamente nada cuando el día que tenga que transponer y caminar en el camino sin retorno y sin regreso, ni las medias, nada de nada se tendrán que llevar. Y ahí en esos últimos instantes ya harán un recordarles de todo lo malo que han hecho en la vida, todo lo trágicamente hablando, y al final de cuentas yo sé que hay un gran Dios, un Dios en una parte de este inmenso e insondable universo que nos tendrá que pedir cuentas a final de cuentas. 10 de la mañana con 35 minutos, qué rápido se pasa el programa de Visión Vecinal, amigos. Tenemos aquí un saludo de mi gran amigo que en este momento me está viendo, Ricardo Bari de Posorio Mendocía. Te mando saludos, amigos, allá en Virú, donde trabajé ahí en un periódico local, la famosa Gaceta de Virú,
donde incluso en sus últimas etapas de publicación llegué a ser su director. Saludos, amigo Ricardo. ¿Te acuerdas cuando cantábamos en la noche y tú con tu guitarra esa canción que me llena el alma y el espíritu, compuesta por César Miró, esa canción Malabrigo? Qué bonitos y hermosos recuerdos en noches nocturnas, a la luz de la luna, allí en el Valle de Virú, ¿te acuerdas? Y otra cosa que te quiero decir, mi querido amigo Ricarte, tú eres un intelectual, eres un antropólogo innato, has estudiado en la UNET, en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudian los más capaces y los más campeones del norte, en esta ya legendaria y decana universidad, la Universidad Nacional de Trujillo. Acabo de encontrar, buscando entre mis archivos, ese poema que le hice a la señora Estela. La señora Estela, tu señora madre, que en paz descanse, la reina de las escobas, ¿te acuerdas? En su fábrica de escobas que tenías ahí en el pueblo de San José, que fue un pueblo que fue creciendo de poco en poco, y ahora con la emigración que ha venido mucha gente, ha venido de Cajamarca, del Cusco, también de la selva peruana, del Amazonas, y que Virú ha ido creciendo y seguirá creciendo. Virú con el tiempo se convertirá en la segunda capital de la libertad. Eso yo lo avisoro, yo lo sé. Tiene una hermosa playa que es el Puerto Morín, donde pasé hermosos tiempos y experiencias de mi vida. Desde aquí, Ricardo, gracias por tus saludos. Gracias por cantarme y yo cantar contigo, Malabrigo, esa canción del gran compositor peruano César Miró Quesada. Pero se ponía el diminutivo de Mirú para que no lo confundieran con esta rancia y antigua familia aristocrática en el Perú, dueños del comercio, los Miró Quesada. César Miró, a quien yo también conocí y conversé en algunas oportunidades con él, y jamás me dijo que por qué había escrito ese hermoso himno de los costeños, Malabrigo. Gracias, amigo Ricarte. Salúdame a toda la gente de Virú, aquella gente que me respeta, que siempre me recuerda. Salúdame al hijo de este periodista que trabajó con nosotros. Me refiero nada más y nada menos que a Roberto Carlos. Buena gente. Si lo ves, le transmite mi saludo, mi estimado y siempre recordado amigo Ricarte Bari, que pasó muchos años viviendo en el Japón, por si acaso. Un hombre que salió al oriente peruano y ahí se dio cuenta verdaderamente cómo era el trato que tenían los japoneses con los peruanos. Sí, vivió muchos años allí en el Japón. Saludos pues, Ricarte, grandes momentos. Hemos crecido el 2000%. ¡Ah, tan grande ya está Virú! Respecto a 1985. Sí, amigos, tiempos antiguos y pasados, aunque tuve que hacer una experiencia muy hermosa en ya la ciudad de Virú, la provincia o la capital de la provincia de Virú. Gracias, amigo Ricarte. Comparte siempre mis videos, tú siempre compartes mis audiciones, siempre estás al tanto de lo que hacemos nosotros aquí en Lima, y yo también estoy al tanto de lo que ustedes hacen allá en Virú. También saludos también a los amigos del Coliseo de Gallos, que está ubicado cerca ahora lo que es Condornada. Saludos a tu hermano Manolo, dueño, propietario de Radio Virú Star, donde también me dieron cabida, donde trabajé y hice una muy buena labor, quizás haciendo mi profesionalismo como radiodifusor. Saludos también a nuestro amigo, el profesor, conocido como Victoriano, también excelente profesional, excelente maestro, y que desde aquí siempre lo recordamos.
Qué buenas y hermosas historias he pasado. Algún día terminaré mi libro Virú, donde nació el Perú, en recuerdo y en el amor que he tenido con ese pueblo, con esa ciudad ya increscendo. Y de aquí ya he encontrado el poema que le hice a la señora Estela, tu señora madre, sí, la reina de las escobas, que te va a impresionar, te va a sorprender. Yo quisiera que me hagas el favor, amigo Ricarte, que me estás viendo y observando en estos momentos. Quiero que me envíes una foto de tu señora madre, conjuntamente con tu señor padre, que también, que en paz descanse, un excelente trovador, un excelente juglar, un excelente hombre del arte de tocar la guitarra, del cual tú eres un digno heredero, y que con esos sones de la guitarra y de la música del sur de Trujillo, del pueblo y la ciudad de Virú, enamoró a tu señora madre. Gracias, amigos de Virú, gracias a los amigos también de Trujillo, que de vez en cuando me envían sus parabienes, sus saludos. A todos ellos. Y no te olvides, sí, saludos a la señora que nos vendía ese riquísimo caldo de gallina en las noches, ahí en el paradero del puente de Virú. Si la ves a la señora que elaboraba este exquisito y rico plato que saboreábamos en las noches de tertulia y de conversaciones de lo que era la intelectualidad de Virú. Y yo te recomiendo, amigo Ricarte, sí, te recomiendo bastante de que hagas también un libro de cómo ha ido creciendo históricamente el pueblo y la ciudad de Virú. Te recomiendo que lo hagas. Tú eres un antropólogo, un hombre muy estudioso y un hombre muy capaz. Por eso, en esas noches que nos embragaba la felicidad de ver la luna grande y hermosa alumbrando el Cerro Centinela que está cerca a la ciudad de Virú. Bueno, seguimos con este entusiasmo de que nuestros amigos nos siguen viendo y enviando saludos. Y me agrada esto porque sé que por donde yo he caminado he dejado huella de buena gente, porque ese era mi norte y mi destino. Como también en San José de Costa Rica, qué hermosísimos recuerdos. He vivido en la casa del hermano de uno de los presidentes que tuvo Costa Rica. Tenía chofer, tenía toda la facilidad del caso. Ahí cuando estuve en Costa Rica, donde llegué por la Puerta Grande y salí por la Puerta Grande de San José de Costa Rica, donde he dejado también huella y amigos entrañables. Y recuerdo en 1997, cuando ya retorné al Perú, uno de ellos, Douglas, excelente hombre y ciudadano de la ciudad de San José, capital de Costa Rica, me dijo: Guillermo, quédese, usted no se vaya, usted, por favor, quédese. Y bueno, yo con lágrimas en los ojos dije: no, tengo que retornar a mi Perú, porque mi Perú está pasando un gran problema. Hay una sarta de delincuentes que ha tomado el poder y parece que esto no ha cambiado. O sea, mi retorno al Perú parece que fue en vano, porque estos delincuentes se han ido reciclando y cambiando de cara y de camiseta política. Y me dijo: el día que usted regrese ya no va a volver más, sí, no va a volver más al Perú. Y espero que se cumpla ese sueño y esa promesa, mi estimado amigo Ricarte. Retornar a Costa Rica y ser enterrado ahí en ese hermoso cementerio que está antes de llegar a la ciudad de Puerto Limón, donde hay un ángel que le llaman el ángel de la victoria. 10 de la mañana con 45 minutos y amigos y amigas, seguimos adelante con nuestro programa Visión Vecinal, lo que antes era Eco Vecinal. Ricarte, te prometo enviarte y ya a afinar el poema que le hice a tu señora madre. Gracias por estar escuchándome y viéndome.
Me he salido un poco del programa por el entusiasmo y recordar cosas muy hermosas y bonitas que viví en el norte del Perú. Yo soy originario del puerto Salaberry, ahí donde mi señora madre, que justamente me dio a luz ahí en las arenas de la playa de Salaberry, y después ya nos vinimos a Lima, en un paseo que hizo con mi señor padre por el norte. 10 de la mañana con 45 minutos y vamos a indagar y a observar y ver, aquí tienen ustedes la carátula del libro escrito por Pedro Felipe Cortázar. Se llama El retorno de los incas. Cuando leí este libro lo compré, no en Perú, lo compré en Costa Rica. ¿Sí? Ahí en una famosa librería de la Avenida Central, allá en San José de Costa Rica. Pero quiero leer un poco de quién fue Pedro Felipe Cortázar. Es un escritor y periodista titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sanmarquino tenía que ser. De la ciudad de Lima, como periodista profesional. Tiene una larga trayectoria, ha sido cronista policial, redactor de información local, redactor viajero, director de informaciones y editor gerente del diario La Prensa de Lima, donde creó también la serie Reportaje al Perú. ¿Se acuerdan de esta serie que daban en Canal 5, si mal no recuerdo, Reportaje al Perú? En 1962. También ha sido gerente general y director de los diarios de Expreso y Esta en 1978. Creador de la colección Obras Culturales de Interés Nacional. Resolución del Instituto Nacional de Cultura, galardonado con el premio Antonio Raimondi por la Sociedad Geográfica del Perú y con diploma y medalla de oro por la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Nació en Lima en el año 1925. Él ya se encuentra al lado de Dios en los cielos. Hablando de la carátula, figura de un emperador inca como símbolo de su rango. Los varones nobles del Cusco usaban una angosta trenza enrollada con algunas vueltas en la cabeza. La del inca y la del príncipe heredero se llamaban yauto. Yauto se llamaba. Solamente el inca llevaba en la frente entretejida el yauto de varios colores, conocida como la máscara y pacha, que era la insignia real equivalente a la corona. Era una borla hecha de fina lana roja que iba entretejida el yauto y colgaba en medio de la frente hasta las alturas de las orejas. La lana hilada y torcida de esta borla estaba introducida de la mitad para arriba, en unos canutillos de oro, y de ahí para abajo caía destorcida sobre la frente. Los varones de rango y el inca tenían las orejas horadadas, atravesando el lóbulo, en donde iban destellantes aretes de oro. El del inca era el más lujoso. Estos aretes atravesaban de parte a parte las orejas, produciendo un alargamiento, de ahí que los españoles lo llamaban los orejones. Era una especie de nobleza real tener el lóbulo crecido con una especie de aretes, con una especie de discos que alargaban las orejas y que le daban pues un aire de solemnidad, un aire de respeto y admiración en aquellos tiempos los que usaban estas formas de agrandarse la oreja, el lóbulo de la oreja. Bueno, cuando yo leí este libro en 1996, me llamó mucho la atención porque por aquellos tiempos, por aquellos años, había un líder de origen andino que había estudiado en los Estados Unidos y que decía que había estudiado en Harvard. Así se presentaba. Y bueno, todo el mundo le creyó, ¿no? Que con el tiempo se creyó que solamente había sido un profesor invitado y que era un hombre de paso en esa famosa y prestigiosa universidad norteamericana, la Harvard. Bueno,
Tuve la oportunidad, pues, de conocerlo posteriormente a invitación de uno de sus hermanos, sí, su hermano Jorge, que vivía muchos años en Venezuela. Y me invita a Perú, dice: Guillermo, necesitamos personas como tú, porque mi hermano Alejandro se va de candidato a la presidencia de Perú y ha formado un partido político que se llama País Posible, que posteriormente le cambiaron el nombre a Perú Posible. Y yo llegué ilusionado bajo la premisa de la lectura de este libro, El Retorno de los Incas. Dije: Alejandro Toledo es de origen andino, nació en un pueblo olvidado en las alturas de Ancas, norte de la ciudad de Lima, allí en las alturas, en un pueblo o caserío llamado Ferrer. Sí, ahí nació Alejandro Toledo Manrique, que pertenecía a la provincia de Cabana. Después su padre, que había sido albañil, tuvo que retornar, o sea, irse con toda la familia, porque la pobreza, la vida en el Ande también es una vida muy difícil, muy sacrificada, y son unos héroes anónimos los que viven y trabajan en el campo, en las alturas de los Andes peruanos. Resulta de que él viaja con toda su familia a Chimbote, y ahí se ubican y se aposentan y hacen su vida familiar. Y dije: bueno, este es un hombre sufrido, un hombre que ha nacido en el Ande, tiene rostro andino, tiene rostro de inca, y puede ser lo que presagiaba y había escrito Pedro Felipe Cortázar. Dice lo siguiente, ¿no? Y curiosamente, el personaje de este libro se llama Alejandro Roca. Y Alejandro Toledo, o sea, dije, es el tiempo de la emancipación del pueblo andino, de los indoandinos, como yo les llamo, y se me ha ocurrido llamarlos, ¿no? Indo de Indoamérica y andinos de la cordillera de los Andes, ¿no? Y aquí relata en este libro cómo hay la llegada de esta especie de reivindicador, de un Mesías que iba a reivindicar al pueblo originario o descendiente del Tahuantinsuyo, el pueblo de los incas o del Inca. Y relata de una forma muy precisa cómo se hacen las famosas marchas en contra de un gobierno ficticio, cruel, criminal, y que este hombre Alejandro Roca, el personaje de este libro, iba a reivindicar a ese pueblo andino, ¿no? Pero vamos a leer algunos aspectos sobre este libro que me impresionó mucho, y pensé que Alejandro Toledo era el personaje ya real de esta obra premonitoria de Pedro Felipe Cortázar, El Retorno de los Incas. Pensé, dije: caramba, llegó el tiempo, llegó el momento, llegó el Moisés que va a reivindicar al pueblo hebreo, al pueblo de sus amos que los han esclavizado, los egipcios. Dije yo, ¿no? Haciendo una comparación con la Biblia. Y por eso me vine del todo pensando en el gran cambio que debería tener el Perú con un hombre de origen andino, con rostro andino, pero jamás nos imaginamos que su paso por los Estados Unidos había cambiado su mentalidad y su corazón. Dice lo siguiente: ellos son los descendientes de los incas, y en el pasado y en el presente se ha dado hasta ahora en la humanidad un estado como lo que fuera el imperio incaico, en que todos los individuos que lo constituían entre 10 y 20 millones en aquel tiempo, la población del Tahuantinsuyo, estaban protegidos totalmente social y económicamente. No había pobres, ni mendigos, ni desocupados, ni hambrientos. Bien podría decirse entonces que el futuro que hoy predican las doctrinas sociales y económicas de nuestro tiempo, de izquierda, de centro y de derecha, prometiendo la felicidad socioeconómica de las masas, sin haberlo conseguido en ninguna parte de la tierra. Fue un hecho real
en el imperio incaico en un Galler tan lejano como en el siglo XV, hace 5 siglos, y es un país de tremenda geografía que además no había tenido nunca contacto con el viejo mundo. Por eso es bien que se podría decir que el imperio del Tahuantinsuyo fue, en cuanto a los fines, una nación donde el futuro fue ayer. Y el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, no fue un estado improvisado que nació de la noche a la mañana en la historia. Las modernas investigaciones científicas de la astroarqueología muestran las evidencias para probar la existencia en el mundo andino 2000 años antes de Cristo de una alta civilización cuyos principios eran mantenidos en secreto por unas organizaciones sacerdotales científicas como la que hubo en los tiempos del Egipto antiguo. Principios de conservados esotéricamente desafiaron las invasiones bárbaras y a los siglos. Estos sacerdotes científicos y astrónomos, cuyas antiguas huellas se encuentran en las formidables construcciones pre-incas que desafiaban a los siglos, como las pirámides y la esfinge de Izek allá en Egipto. Los amautas fueron los orientadores del imperio del Tahuantinsuyo. Hay autores que afirman que en los altísimos parajes de las cordilleras o en el medio de las intricadas selvas de la cordillera oriental, en lugares secretos y casi inaccesibles, superviven como en otras oportunidades ante las invenciones bárbaras, los descendientes de los amautas, sabios de los antiguos peruanos, los famosos Capacuna, élite incaica astronómica sacerdotal, guardando celosamente los quipus sagrados y los secretos de la ciencia milenaria. Documental del Perú, Pedro Felipe Cortázar. Amigos y amigas, esta es una honda información, o mejor dicho, investigación, por decirlo así, de lo que hizo este periodista con el pasado milenario prestigioso que tuvo el Perú. Por eso es bueno estudiar y recordar. Y este libro no lo compré en el Perú, lo compré en el extranjero. Y por eso que yo me vine, dejé todo lo que tenía un sueldo ahí de prácticamente unos $3,000 al mes para venirme al Perú, y de la noche a la mañana, por mi cariño a este país y por esa desazón de encontrar a estos miserables que se apoderan del poder y hacen mal uso del poder, y con el tiempo que nos dio la razón, porque cuando quise, sí, laborar en el equipo de campaña, se me abrieron todas las puertas porque venía el extranjero y me dieron la oportunidad de estar en la Dirección Nacional de Campaña, la que quedaba ahí en la calle Cantuarias, ahí en el centro de Miraflores. Y me extrañaba como un grupo político de origen pueblerino, de origen humilde, podía estar ubicado ahí en Miraflores, ¿no? Bueno, dije, será un golpe al hígado a los ricachones y a las familias pudientes del Perú, porque muchos de ellos viven o vivían en Miraflores, ahora han emigrado a otros polos, pero en aquellos tiempos vivían gente de económicamente hablando, de mucho tener. Y ahí estaba el partido político Perú Posible, donde yo llegaba todos los días a las 9 de la mañana y terminaba mi labor hasta las 9 de la noche. Y ahí, ¿quién no me ha visto en la puerta? Ahí conocí a la hermana que fue después presidente del Perú, Alejandro Toledo, a Fernando Toledo, a la hermana Margarita, que en paz descanse. No le guardo ya rencor de todo lo malo que hizo conmigo, el maltrato que hizo conmigo. Ya Dios la tiene, ojalá que Dios la tenga en su diestra. Así me inicié políticamente hablando nuevamente en mi Perú, mi querido Perú, y donde me convertí con el tiempo en un mendigo más, porque se me cerraban las puertas y no sabía por qué y para qué. Sí, después me di con la ingrata sorpresa que los mismos miserables corruptos se habían reciclado y llegaban a la oficina de allá del Comando Nacional de Campaña de Perú Posible a comprar su puesto, es decir, que ya se habían redimido
y que se habían convertido en toledistas o posibilistas y que renegaban de la etapa triste, terrible, dramática y criminal de Alejandro Toledo. Y eran funcionarios que habían trabajado en el aparato estatal de Alberto Fujimori y sus secuaces Vladimiro Montesinos Torres y Hermosa Ríos, ¿no? El famoso general victorioso, que de un triunvirato se convirtió en un dúo que gobernó el Perú en esos últimos nefastos años, del 97 hasta el 2000, y quisieron perpetuarse con ese famoso plan verde de querer ser eternos gobernantes del Perú. La única tarjeta de presentación era mi honradez, mi lealtad, y no abusar del poder. Así como pasó con Gustavo Gorriti, ¿no? Que después lo hicieron a un lado, lo sacaron de cuajo, que también apoyó la campaña, uno de los iniciadores, propagadores de la marcha de los Cuatro Suyos. Ahí se le ve con él acompañando a Toledo cuando pensábamos que Toledo era el que iba a hacer el retorno de los incas. Qué tristeza, qué pena con el tiempo, y de ahí me convertí en un fantasma en la política peruana, de un hombre que con esa desazón y con qué valor, con qué alegría podría yo retornar a Costa Rica. Y seguramente me dirían, ya es, ¿para qué te fuiste? Por un gusto te fuiste. Ahí siguen los mismos miserables corruptos ahora reciclados en el poder de Toledo. Y qué pena enterarnos después de esa peligrosa habilidad de aprovecharse del poder y de esta forma agenciarse dinero mal habido, y enterarnos cómo se llenó de plata ahora repudiado por mí Alejandro Toledo Manrique, que en algún momento nos volveremos a encontrar, así como nos encontramos en el Hotel Los Delfines y te reclamé. ¿Qué hiciste tú por los periodistas que fueron perseguidos y torturados y a veces muchos de ellos encarcelados? No hizo absolutamente nada, se metió la lengua al bolsillo. Así como separó a muchos de los periodistas que trabajaron y solo metió a sus lambiscones, que seguramente de una u otra forma pagaron su presencia en el aparato del Estado, a tu hermana, que era la que recibía el dinero contante y sonante de estos reciclados políticos que venían de la hueste del fujimorismo. Es triste hablar esto, es triste denunciar esto, pero pensamos y seguimos pensando que en cualquier momento vendrá nuevamente el hermoso imperio del Tahuantinsuyo y que sus hijos y nobles hijos lo gobiernen aquellos que piensan que todavía el Perú no es un país descartable, no es un país donde van a venir extraños y te van a poner parámetros hasta incluso para darte un trabajo, un miserable trabajo. 11 de la mañana ya con 5 minutos, amigos y amigas. Es bueno recordar y saber y enterarse de las cosas buenas de la vida. Y yo estoy siempre ilusionado en que en algún momento todos los peruanos, como aquí está en el libro escrito, nos unamos y saquemos de cuajo a todos los miserables, corruptos, malnacidos, que de una forma se han ido reciclando en los gobiernos de turno para hacer de las suyas y siempre estar enquistados. Y cuando ya no pueden ellos, porque ya les gana la vejez, le gana la senectud, le gana la temporada del retiro, van dejando a su herencia, van dejando a sus hijos, a sus nietos, para que siga la misma rueda interminable de esta corrupción latente, que con todo ese dinero mal habido pudimos haber sido uno de los países más grandes de Latinoamérica, y quizás con ese sueño innato que tengo en el corazón de unirnos nuevamente con Bolivia y ser nuevamente el imperio del Tahuantinsuyo. Gracias, amigos, por escucharme. Los espero el día de mañana. Mañana hablaremos de otro libro, pero quiero dar aquí un final. Dice lo siguiente. Pablo también es un personaje de este libro, dice, ¿no? Entonces Pablo comenzó a leer uno de los pasajes del célebre ministro de Dios, Arthur E. Winfield. Si cada niño que nazca ha de llegar a ser origen de una nación,
Será necesaria entonces una superficie mayor de la que disponemos en la Tierra. Estamos empezando a entender en la actualidad algo de la intensidad de la creación de Dios. Él tendrá un pueblo digno de esa creación. Los hombres quieren visitar otros mundos. Lo conseguirán. Mire cómo proféticamente habla, ¿no? En un sentido general, Dios hace las cosas grandiosas, maravillosas para nosotros. El reino es algo de gran importancia. Pregunta él, ¿cómo es posible llegar a otros planetas? Aún hoy el hombre está tratando de lograrlo. ¿Es el hombre acaso más sabio que Dios? Y una cápita aquí. Los antiguos peruanos, los originarios, tuvieron visitas de estos dioses venidos de los cielos. Es el tiempo de cambiar e iniciar ese contacto nuevamente, mis queridos amigos, y desterrar esa maldad llamada corrupción. Todo depende de usted y de todos nosotros. Hagamos una gran marcha denominada El Quinto Suyo. Invitemos a todos los peruanos que viven en el extranjero y que vengan a hacer un llamado de atención, una especie de barrera de acero y que decir, hasta aquí nomás ustedes, ya no más. Queremos que el Perú sea grande como lo fue el imperio del Tahuantinsuyo, conocido como el imperio de los Incas, y que retorne, porque todos somos herederos de este gran imperio. En nuestro gen y en nuestra sangre, algo de eso fluye y refluye. Gracias, hasta mañana. Me despido, amigos de Visión Vecinal.